Muy buena tarde tenga cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a exponer sobre la clasificación de la farmacología. Esperamos de su atención. Gracias. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Nidia Marcos y en esta ocasión les voy a hablar de la farmacología clínica. Se dice que la farmacología clínica son los padres de los medicamentos, porque cuando nace un medicamento, nace una nueva molécula a analizar y cuando empieza a dar sus primeros pasos, envían el medicamento a laboratorios y cuando empieza este medicamento a hablar, ellos empiezan a experimentar con los animalitos sobre ese medicamento. ¿Pero qué es la farmacología clínica? Se dice que la farmacología clínica en el campo de la medicina se trata de un análisis prolongado y sin respuesta inmediata, porque analizan el medicamento, analizan la enfermedad y van analizando las dosis del medicamento, efectos secundarios, efectos adversos y cómo va interactuando ese medicamento, cuál va siendo la respuesta de ese medicamento con los animalitos cuando ya empieza el segundo paso de la experimentación. Ahora también les voy a hablar de la farmacología experimental. Se dice que la farmacología experimental nace en el siglo XIX al siglo XX. La farmacología experimental va de la mano con la farmacología clínica. Lo mismo como les hablaba, cuando ya esto empiezan a mandarlos al laboratorio, luego a hacer experimentos, por eso se dice que es experimental, porque estudian o hacen el experimento con los animalitos, empiezan a hacerlo con las ratas, con los perros, con los sapos y con los peces. Estudian el efecto que ese animalito hace, la dosis, el dolor que les causa, los efectos secundarios, cómo observan a ese animalito para poder tratarlo o qué otro medicamento pueden utilizar cuando este animalito ya no resiste el siguiente medicamento, para luego ser bien analizado y luego sacarlo a la luz como un nuevo medicamento para los seres humanos. Muchas gracias. Entre la clasificación de farmacología está farmacología molecular y celular, que se centra en la interacción de medicamentos y procesos biológicos a nivel molecular y celular. Tiene algunos aspectos, entre estos están el mecanismo de acción, que estudia los medicamentos que interactúan con moléculas para optimizar efectos. También está el diseño de fármacos, que se basa en comprender las estructuras para crear nuevos medicamentos. También está la investigación de receptores, que analiza cómo los medicamentos se unen a un receptor molecular, desencadenando respuestas biológicas. También está farmacogenomia, que es una rama clave de la farmacología para comprender la interacción de los medicamentos y la biología, para optimizar el diseño de medicamentos, entender las enfermedades y crear mejores efectos terapéuticos. También está farmacocinética, que es la rama que estudia el proceso de cómo un cuerpo humano procesa un medicamento. Tiene diferentes procesos, entre esos está absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Aquí tengo una imagen y se puede observar los procesos. El primero podría ser liberación, que es donde el principio activo se libera. El segundo es absorción, que da la entrada al medicamento al torrente sanguíneo desde el lugar de administración. También está distribución, que una vez en el torrente sanguíneo, el medicamento es transportado a los tejidos y órganos relevantes. Ciertas partes del cuerpo influyen en la transportación y la distribución del medicamento. También está el metabolismo, que es donde el cuerpo humano descompone y transforma el medicamento en metabolitos a través del metabolismo. El hígado es el órgano
principal para este proceso. Aquí se puede observar el hígado, que es el órgano principal. También está eliminación, que es cuando se refiere a la eliminación del medicamento, y metabolitos. Los riñones son los encargados de eliminar a través de la orina o también en menor cantidad en heces, en sudor o en fluidos corporales. La farmacocinética nos da lugar a saber la dosificación de los pacientes a través de su peso, su edad, su función renal y hepática o en indicaciones médicas. En conclusión, la farmacocinética es la encargada de darnos la información para saber la dosis correcta para administrar a cada paciente. Hola a todos, les habla Marida Luis. Voy a continuar con la exposición acerca de la farmacodinamia, que es parte también de la clasificación de la ciencia que estudia los medicamentos, los fármacos. La farmacodinamia dice que no es otra ciencia más que encargada del estudio de la acción que va a generar el medicamento al ingresar al organismo. Estas acciones pueden ser de medicamento indiscutiblemente de por qué vía ingrese, ¿verdad? Si es por vía oral, si es inhalada, si va a ser intravenosa, intramuscular, o puede ser también rectal, ¿verdad? Que es como los supositorios o los otros medicamentos. Esta ciencia de la hemodinámica se refiere a estudiar la acción de los fármacos al ingresar dentro del organismo. No estudia más que la afinidad entre las moléculas que tienen a la hora de unirse con los receptores que van a recibir el medicamento dentro del organismo. Aquí está el ejemplo de ello de las moléculas que se unen entre sí para poder ir a actuar donde es necesario en ese momento la acción de este fármaco, ¿verdad? Dice que los fármacos pues solo nos van a servir para pues calmar en ese momento el síntoma o la molestia que el paciente esté teniendo, ¿verdad? Va a ir a realizar la función directamente, actuar sobre las enzimas que lo requieran en ese momento. No hace acción de reestructuración o de restablecer funciones, sino que solo va a servir como un tratamiento, sea para calmar o sea para el efecto que nosotros pues queramos el medicamento. Al utilizar pues un fármaco va a tener pues su selectividad. Dentro de esta clasificación de selectividad de medicamentos pues están los medicamentos no selectivos, los relativamente selectivos y los altamente selectivos. Un ejemplo de ellos pues puede ser los no selectivos, pues la atropina. La atropina, que es un medicamento que va a afectar a muchos órganos y a distintos tejidos a la hora de pues ingresar al organismo. Entonces estos van a ser no selectivos y solamente su tratamiento va a ser específico cuando se requiera, ¿verdad? Entre los medicamentos relativamente selectivos pues podemos encontrar aquellos medicamentos que van a actuar directamente a un órgano, ¿verdad? Desinflamar o como antipiréticos o analgésicos, por ejemplo el ibuprofeno, que es un AINE, ¿verdad? O la aspirina, que nos van a servir y va a ser requerido solo si pues su uso es en este momento pues requerido. Si no, podemos utilizar también el acetaminofén, que es un medicamento pues menos agresivo para el dolor y para la fiebre. En los medicamentos altamente selectivos pues podemos tener un ejemplo que van a ser aquellos medicamentos que van a afectar a un órgano o a un sistema directamente. En este caso pues está la digoxina, que puede ser utilizado en pacientes que estén padeciendo una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y que en ese momento se requiera de su tratamiento, pero solamente si se requiera, por eso es altamente selectivo médicamente, ¿verdad? Si el médico lo requiere en ese momento y si es necesariamente su uso, se utiliza.
Hay factores que intervienen pues en los efectos de los fármacos. Uno de ellos pues está el factor edad. Muchos de nuestros pacientes van a ser de edad avanzada, que tienen no solamente una enfermedad, sino van a requerir medicamentos para diferentes sistemas o diferente área que en ese momento pues sea requerido. Entonces van a tener no una, sino que hasta 5 o 6 recetas, dependiendo, ¿verdad? Entonces esos pacientes van a requerir de una prácticamente de que tengan asistencia por algún familiar para poder darle pues un buen uso a este medicamento, y pues el efecto en ellos no va a ser igual que en una persona que tenga ya sus sistemas al 100, ¿verdad? Que pues el medicamento pueda ser desechado. Entonces en esos pacientes hasta se puede dar la toxicidad si no se controla bien el medicamento que ingieren. Otra de las ciencias también está apegada a la farmacología, la farmacogenética, que es el estudio de la respuesta farmacológica, dice, del individuo según su genotipo. Se refiere al estudio de los genes relacionados con el metabolismo de los fármacos. Un ejemplo de ello podría ser, si es en base a la genética, ¿responde a la dosis normal el paciente o no? ¿Responde a una dosis baja? ¿Responde a una dosis más alta? ¿O el paciente genéticamente nos va a responder a un medicamento alternativo? A esto se refiere, a individualizar el tratamiento del paciente en base pues a lo que nos va a responder. Si vemos acá, por ejemplo, no va a ser lo mismo las enfermedades, el efecto en un paciente de piel morena, por ejemplo, que las enfermedades más comunes en ellos, pues es la hipertensión, que en un paciente que sea de genes blancos o asiáticos, o sea, que cada uno va a ser en base. La farmacogenética, pues el objetivo de ello es tratar a los pacientes en base al origen de ellos. Estudia las enzimas que van a metabolizar los medicamentos, las proteínas que transportan, los receptores son aquellos que van a recibir el fármaco a la hora de ingresar al organismo. Están las proteínas con efecto directo también sobre las respuestas del tratamiento, ¿verdad? A eso se refiere la farmacogenética, la acción que va a hacer el medicamento a la hora de ingresar. La verdad que es un campo bastante amplio. La farmacogenómica está bastante asociada con la farmacogenética, porque dice que va a estudiar el material genético de un organismo, estudia el segmento de la secuencia del ADN que va a codificar pues cierto producto. En esta parte pues podemos ver que se puede observar ahí el ADN y se va viendo en qué área está afectando o qué gen es el que está determinando una enfermedad. Se dice que actualmente hay 3 millones de genes en el mundo, y que estos genes pues no han terminado de ser estudiados porque ve que son bastantes. Entonces, pero cada día pues van saliendo nuevos estudios y esto permite adaptar el tratamiento del paciente. Por ejemplo, si el paciente estuviera pues teniendo una enfermedad que es autoinmune, entonces esta ciencia lo que va a hacer es tratar de adaptar el tratamiento al paciente para evitar que sus demás generaciones pues no tengan la misma situación o el mismo problema, ¿verdad? Entonces va a ir mejorando sus genes. Yo no sé si han escuchado, pero dice que actualmente venden productos, ¿verdad?, que pueden ser hasta alimenticios, y que el objetivo de ellos es ir mejorando o modificando de manera favorable pues la genética de los pacientes. Entonces a eso se refiere lo que es la farmacogenómica, que va unida a la farmacogenética con el objetivo de estudiar el material genético y los genes que pueden estar causando la enfermedad o que permitan ser tratados en base a un tratamiento específico del mismo, ¿verdad? Gracias. Muy buenos días. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la farmacología clínica y cinética. Se enfoca en la aplicación y conocimientos de los tratamientos de las enfermedades a través de las consultas médicas. Se dice que realiza ensayos para evaluar la eficacia y la seguridad de cada medicamento a utilizar. Se dice también que esta rama de la farmacología individualiza los tratamientos, ya sea no es por el peso,
la edad. En este caso podemos hablar de los medicamentos que son para los niños. En los niños tiene que ser evaluado bajo un peso, una edad y que es diferente a la de los adultos. Así también se toma en cuenta los pacientes con insuficiencia renal, problemas hepáticos y otros. Acá entra también la farmacovigilancia. La farmacovigilancia no trata más ni nada menos que de ver los efectos secundarios que producen los medicamentos, los químicos, hasta qué nivel son tóxicos y la utilización, por decir así, por ejemplo, los insecticidas, por ejemplo, las pastillas que utilizan hoy en día para curar maíz, que son medicamentos tóxicos, son fungicidas y son herbicidas que la comunidad utiliza para fumigar, pero que al ingerirlas las personas pues son mortales. En este caso ellos se encargan de vigilar que estos tóxicos sean utilizados adecuadamente. Tenemos también la farmacología toxicológica. La farmacología toxicológica analiza los efectos nocivos de medicamentos y químicos que producen en un organismo. Los efectos ya sean en productos químicos o en medicamentos administrados, ya sea a un adulto o un niño. La toxicogenética. Esta estudia la absorción del metabolismo a través del organismo, la duración de la toxicidad en el cuerpo, igual niños y adultos. Tenemos también la toxicogenómica, que es la que se encarga de verificar o estudiar el daño que producen los medicamentos o los químicos en los genes. Y por último tenemos la toxicología forense. Esta se encarga de verificar y estudiar el daño que producen los fármacos o químicos en el organismo. Esto precisamente en los casos legales por intoxicación, ya sea voluntaria o involuntaria, y dar su información a ciertas entidades para verificar la toxicidad y cuántas muertes producen los químicos durante algún tiempo o en las diferentes etapas estacionarias Se dice que la toxicología forense también se encarga de las intoxicaciones y las toma como legales. Estudia lo legal de cada caso. Hoy en día, pues la intoxicación por herbicidas o ya sea por fungicidas, pues son tomadas en cuenta a través de la de la farmacología forense, quien rinde un informe a las autoridades de salud pública. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Licenciado Julio Silva. Mi nombre es Olga Leticia Micula Olcott. Yo les voy a hablarles sobre la farmacología comparada social y política. La farmacología comparada social es una disciplina que se enfoca en el estudio de los medicamentos comercializados y su entorno. Esta disciplina se deriva de la farmacología clínica y se concentra en la adquisición del conocimiento de cómo la sociedad hace uso de los medicamentos. La farmacología social y sociofarmacología, que integran todos los vectores que participan en el conocimiento del medicamento con una visión plural y compartida entre los profesionales sanitarios y aquellos que indirectamente intervienen en beneficio del buen uso de medicamentos, maximizando sus ventajas y eliminando lo posible. ¿A qué se refiere a todo eso? Que por medio de los distintos centros de salud
se hace un buen uso los medicamentos ante la sociedad, lo que el gobierno aprueba. Pues uno de los medicamentos más usables en el centro de salud es el acetaminofén y los medicamentos para la insuficiencia pulmonar. También tenemos la farmacología comparada política. Del medicamento se refiere a las decisiones y acciones que toman los gobiernos y otras organizaciones para regular el uso y la fabricación y distribución, el acceso de los medicamentos. Pues ¿a qué se refiere todo eso? Que el gobierno de la República aprueba el rubro de los medicamentos al Ministerio de Salud Pública. Por medio del Ministerio de Salud Público, pues distribuye en los diferentes centros de salud los medicamentos al alcance de la población y también lo distribuye en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ante los beneficiarios. Pues aquí tengo una presentación de los medicamentos que tenemos en PO, que es en cápsulas y pastillas, y B, intravenosa, que tenemos la presentación de furosemida, ceftriaxona, omeprazol, y tenemos lo tópico y otras presentaciones. Y tenemos la farmacia Galeno y la farmacia Batres, que es una farmacología comparada social, que aquí también podemos encontrar medicamentos a buen precio ante la sociedad. Muchas gracias.